Hey, ¿qué tal, pamboleros? Bienvenidos a su canal, Driblando Ando. En este capítulo hablaremos sobre la selección mexicana de fútbol y por qué no participó en el Mundial de Italia 1990. Quédate hasta el final. Antes de comenzar este video, te pido que nos apoyes suscribiéndote. Es completamente gratis. Comparte y si te gustaría interactuar, déjame tus comentarios, además de tu valioso like. Debido a uno de los escándalos más importantes y bochornosos de su historia, la selección mexicana no asistió al Mundial de Italia 1990, tras haber sido suspendida por la FIFA de toda competencia. Todo esto por una actitud antideportiva, ya que incurrieron en la falsificación de las edades de 4 jugadores de la selección sub-20 en 1988. Todo comenzó a finales de la década de los 80, cuando la selección mexicana sub-20 se encontraba disputando los partidos de clasificación para el Mundial de dicha categoría en 1989. Luego de vencer a Guyana y Guatemala, el Tri obtuvo el boleto al certamen. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Varios periodistas descubrieron, gracias al anuario oficial publicado por la Federación Mexicana de Fútbol, que la edad de algunos jugadores no correspondía con la presentada en las fichas. Cachirules en el Tri juvenil fue el título de la nota publicada el 20 de abril de 1988 por los 4 jugadores del premundial que, con actas de nacimiento alteradas, formaron parte del equipo que obtuvo el boleto al mundial de la categoría: José Luis Mata, José de la Fuente, Gerardo Jiménez y Aurelio Rivera, del equipo dirigido por Francisco Avilán. Un día, en un partido de Pumas contra Monterrey, apareció un muchacho al que le decían el Shaggy Jiménez, y nos llamó la atención porque él y otros jugadores que habían estado en selecciones menores no eran del año de registro, recordó el periodista Alfredo Ruiz. Él fue quien primero se percató de la irregularidad, ya que además de colaborar en Imevisión, era coordinador deportivo en Pumas. Aprovechó que la Femex Food había publicado poco antes un anuario con las edades reales y cotejó los datos junto a Antonio Moreno, actual director del Salón de la Fama, quien firmó aquella nota del 20 de abril. 3 días después, el reportero Miguel Ángel Ramírez publicó en La Jornada el acta apócrifa de Mata, por lo que la Federación Mexicana de Fútbol, dirigida por Rafael del Castillo, que había minimizado el tema, ya no pudo contener la bola de nieve. La participación de jugadores con edad alterada era un secreto a voces, pero ahí ya había pruebas. Luego, al siguiente día, en el programa de televisión que tenía José Ramón Fernández, se mostraron 2 más, la de la Fuente y Jiménez, y posteriormente consiguieron la de Aurelio Rivera, que él tenía 3 actas diferentes. El 19 de mayo de 1988, en medio de las campañas políticas que llevaron a Carlos Salinas a la presidencia, CONCACAF suspendió al Tri sub-20 del Mundial de la categoría al año siguiente en Arabia Saudita, por lo que Estados Unidos tomó su lugar. La Federación Mexicana demostró no tener tantita vergüenza, buscó apelar ante la FIFA, pero la sanción fue peor, pues el 30 de junio el castigo se extendió a todas las selecciones, por lo que México no pudo participar en los Olímpicos de Seúl ni en el Mundial de Italia 90, dejando así sin la posibilidad de participar en la justa a jugadores de la talla de Hugo Sánchez, quien en ese momento vivía su mejor etapa como profesional en el fútbol, además del arquero Adrián Chávez, quien en ese entonces venía de ser multicampeón con las Águilas del América, y se perfilaba para ser el cancerbero titular en el Mundial. Lamentablemente para este jugador, la oportunidad de ir a un Mundial se presentaría nuevamente en Estados Unidos 1994. Sin embargo, esta vez como suplente, dejando atrás sus momentos de gloria. Siguiendo con la posición de arquero, en aquel entonces un joven Jorge Campos ya tenía participación como titular en el primer equipo de Pumas, por lo que se esperaba fuera la sorpresa en la convocatoria de dicho Mundial. A diferencia de Adrián, el Brody tuvo la oportunidad de representar a México en 3 mundiales, jugando como titular en 2 de ellos.
Otra de las promesas era el defensa central Claudio Suárez, al igual que Campos, proveniente de Pumas. Finalmente, el emperador logró participar en 3 Copas Mundiales. Por aquella época, una de las figuras del Club América era el capitán Furia Alfredo Tena, quien tuvo la oportunidad de haberse despedido de un mundial en aquel Italia 90. Cabe mencionar que su mejor fútbol lo desempeñó para un mundial antes, es decir, que para México 86, Tena vivía su mejor etapa como futbolista. Sin embargo, por una situación ajena al fútbol, él no asistió, ya que era patrocinado por la marca de zapatos Pony, siendo esta ajena a la que patrocinaba al Tri José Manuel Chepo de la Torre. Era un joven mediocampista que vivía su mejor etapa como jugador en 1990, tras haber jugado en Europa con el Oviedo. Él podría haber sido titular en esa selección y al final el castigo lo marginó de una Copa del Mundo. Después de 21 años, regresó al Tri ya no como jugador, sino como entrenador. Roberto Ruiz Esparza fue uno de los perjudicados directamente por la sanción de la FIFA. El exdefensor fue campeón con Puebla en la campaña 1989-1990 y vivía su mejor momento como jugador. Tristemente, nunca pudo jugar un mundial. Carlos Hermosillo brillaba como delantero del Monterrey en 1990 y estaba en la plenitud de su carrera a los 25 años. Aunque asistió a la Copa del Mundo de México 1986, no jugó un solo minuto, y en Italia podría haber sido su debut. Tuvo que esperar hasta Estados Unidos 1994 para cumplir su sueño mundialista. Otro jugador que se quedó con las ganas fue Luis Roberto Alves Sague. Era de los mejores delanteros mexicanos en 1990 con el América y tuvo que retrasar su debut con la selección de México al no poder asistir al Mundial. En 1994 jugó su primera y única Copa del Mundo. Luis Flores fue otro de los jugadores afectados por la sanción de la FIFA, ya que en la plenitud de su carrera no tuvo la oportunidad de jugar un Mundial. Él habría sido titular en la delantera de aquella selección. Al principio hablábamos de Hugo Sánchez. Él perdió quizás la oportunidad de jugar el Mundial de Italia 90 en el mejor momento de su carrera, cuando era la estrella goleadora en el Real Madrid. Ya contaba con prestigio a nivel mundial, aunque tuvo 3 mundiales, en ninguno pudo destacar. Quien estaba por dirigir después de que Alberto Guerra dejara de ser el entrenador de México en 1989 era Manuel Lapuente, cargo en el que se mantuvo hasta 1991. Él no pudo dirigir al Tri en el Mundial del 90, pero tuvo la revancha en Francia 1998. Finalmente, para la carrera de algunos futbolistas fue un descalabro, un sueño roto. Siempre se echaron la pelota. ¿Qué habría sido de México de haber participado en este mundial? ¿Habrían hecho diferencia estos jugadores? Con esto llegamos al final. Déjanos saber qué piensas. Suscríbete, dale like y comparte. Somos Driblando Ando y esto fue Los Cachirules.